Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos de la mano de dos excelentes profesionales una charla taller sobre documentación en Dart y Flutter. Esperamos que la disfruten como siempre y el espacio es todo tuyo, Dolfo. Muchísimas gracias, Albert. Hola, un saludo muy especial para todos, a los que nos ven en vivo y a los que nos ven en diferido. Supongo que ya nos recuerdan bastante y espero les estén gustando mucho nuestros videos y esperamos pues nos den más ideas para seguir creciendo. El día de hoy nos compete entonces lo que es una exposición sobre documentación, así que vamos a presentar en este momento. Ok, el tema que compete entonces en esta ocasión es la documentación, ¿cierto? Tema sumamente importante a cargo de la compañera Alejandra Rodríguez del grupo de la Orden del Fénix y de mi persona, Dolphin Capié, del grupo de Acción. En este caso, entonces vamos a empezar con qué es documentar. A ver, cuando escuchamos documentar, siempre nos pensamos es en crear un documento, ¿cierto? Pero como estamos más enfocados hacia el área de la programación, digamos que documentar es añadir información para explicar lo que efectivamente hace un código, ¿cierto? Como cuáles son todos estos puntos que hay que tener en cuenta, cómo se configura, cuáles son los parámetros, de tal forma que siempre la persona que esté leyendo una función, una clase, etcétera, dentro del código, sepa a qué hacemos referencia, cómo se usa y demás, ¿cierto? Entonces, lo que básicamente buscamos es explicar un código. Es tan necesario e importante documentar cómo escribir el código, porque si tú escribes un código que esperas sea usado por otras personas, compañeros y demás, porque generalmente, recordemos que trabajamos en equipo, pues, hombre, de pronto no van a entender, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia de documentar? Primer punto, entendimiento del código, ¿cierto? Lo primero que buscamos siempre es entender el código, es tener la capacidad entonces de saber cómo utilizarlo dentro de los diferentes aspectos de nuestra aplicación. Lo otro es corregir errores fácilmente. Si sabemos bien cómo se crea el código, cómo se ejecuta, qué parámetros recibe, pues va a ser mucho más fácil detallar en dónde estamos fallando, porque precisamente en la documentación también nos puede decir que nos retorna una función, que nos retorna que widget nos retorna de pronto una clase, ¿cierto? Todos estos parámetros necesarios para la implementación. Muy bien. El otro es que vamos al objetivo claro. Si sabemos, o sea, cuando estamos utilizando una clase, nosotros escribimos la clase y con ponerle el mouse encima podemos ver que nos dice esto se usa para esto, de esta manera, de esto. Entonces tenemos muy claro el uso de esas funciones y clases o diferentes conceptos dentro de la programación. Entonces, eso es una importancia de documentar. Lo otro es que el código sea reutilizable, ¿cierto? Muchas veces, como no sabemos qué hace una clase o una función, entonces decidimos crear nuestra propia función que haga una tarea en específica, sin saber que ya esa otra función lo hacía. ¿Por qué no sabíamos que la otra función lo hacía? Pues básicamente porque no estaba bien documentado. Entonces la importancia de documentar es que las demás personas puedan reutilizar la clase o función que estamos realizando, ¿sí? Normalmente para la documentación, y esto es algo que se ve muy general pues en los diferentes entornos de desarrollo, es que se utiliza Markdown. Markdown es un lenguaje de marcado sencillo que sirve para agregar formato, ¿cierto? Básicamente permite añadir vínculos, imágenes, todo con la facilidad de mostrar básicamente un texto agradable al usuario cuando pueda verificar la documentación. Entonces, digamos que permite todo este tema de poder escribirlo. Es muy común verlo en los README de los repositorios, que posiblemente todos hayamos usado eso, o en otros aspectos, ¿cierto? En este caso, en la documentación también se usa y es algo que vamos a ver. Esto es un punto muy importante y que hay que aclarar. Si bien somos una comunidad muy grande y de diferentes tecnologías, entonces cabe resaltar que el Markdown es un lenguaje global. Por ende, lo que vamos a aprender de documentación el día de hoy va a poder ser usado por las diferentes tecnologías, ¿cierto? Entonces vamos al siguiente punto. ¿Cómo documentar? Algo que ustedes preguntan, ¿a esta gente ya empezar con Flutter a tope? Tranquilos muchachos, les traemos cosas bellas, les traemos cosas bellas. Aleja, adelante. ¿Cómo iniciar la documentación? Pues resulta que
somos muy similares, ¿cierto? En los diferentes campos de programación, en los diferentes lenguajes, diferentes entornos. Entonces, por ejemplo, en Kotlin, PHP, como vemos ahí, Java, JavaScript, por ejemplo, se utiliza el slash asterisco asterisco y ya se empieza como la documentación y se cierra con un asterisco slash. Si bien esto también se puede utilizar dentro de Flutter, pero vemos que lo podemos utilizar entonces en muchos lenguajes. Por ejemplo, en Python se utiliza la comilla triple, ¿cierto? Que es algo que también hemos visto muy común por ahí en otros aspectos de nuestros entornos de desarrollo. Y por último, tenemos que, por ejemplo, para C++ o Dart, en este caso, solemos utilizar el triple slash, ¿sí? Entonces, básicamente, sin importar de qué tecnología seamos, lo interno dentro de la documentación va a ser igual. Lo único que va a cambiar es la forma en la que seleccionamos cómo se va a escribir la documentación, ya sea con unos comillas, con unos slash o con unos slash asteriscos. Pero entonces el lenguaje de marcado va a ser exactamente el mismo. ¿A qué nos lleva esto? Que hoy vamos a hacer un ejercicio bastante práctico. Entonces, sin importar de que vayamos a hacer el trabajo en Flutter, ¿sí? Igual lo pueden realizar si quieren en cada una de sus tecnologías a medida que avanzan dentro de esta presentación. Ya la otra opción es que utilicemos estrategias como Dartpad, los que no tengan entornos de desarrollo instalados, para que realicen el ejercicio que tranquilamente les va a funcionar, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos entonces a trabajar en Flutter el tema de la documentación, pero netamente como mostrar esos diferentes aspectos de la documentación. Entonces, por lo tanto, repito, pueden hacerlo en cada uno de ustedes en sus respectivos entornos de desarrollo. ¿Listos? Adelante, Aleja. Listo, chicos. Bueno, entonces para la actividad del ejercicio que vamos a hacer, tenemos un repositorio. Ya se los voy a compartir para que los que quieran y puedan acompañarnos en el ejercicio lo puedan hacer. Pueden clonar ahí el repo. Igual es digamos que es la aplicación de contador sencillita. Y vamos a estar trabajando sobre eso. ¿Listo? Entonces, cuando lo tengan clonado, por favor, me envían unos emojis ahí para poder continuar. ¿Listo? Igual recuerden que si alguien no tiene el entorno de desarrollo de Flutter, puede entonces abrir Dartpad y en Dartpad también puede hacer el trabajo de la documentación o si bien básicamente en los diferentes entornos de desarrollo. Ahora, ¿por qué no lo hicimos en Dartpad para esta presentación que de pronto hubiera sido más genérico el tema de que todos usáramos Dartpad? Es por la facilidad que nos permite Visual Studio para visualizar la documentación a diferencia de Dartpad. Si bien en Dartpad se va a poder visualizar también la documentación, será de una manera diferente a como pensamos mostrarla para que sea más dinámico el taller. Listo, entonces digamos que la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir dando unas explicaciones pequeñitas de cómo podemos implementar algunas estrategias en la documentación y vamos a ir realizando como el ejercicio en vivo. ¿Listo? Entonces, porfa, me envían los emoticones. Vamos a esperar, no sé, un minutico y continuamos. ¿Listo? Igual, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, los invitamos a realizarla. Los que están en vivo nos levantan la manito, los que están en diferido, tenemos una caja de comentarios aquí abajo. ¿Ves? Ok, ya veo que varios me están enviando ahí los emoticones, entonces vamos a continuar. Primero, vamos a empezar cómo podemos iniciar la documentación. Entonces, para iniciar a documentar debemos tener varias cositas presentes. Primero, en Dart vamos a usar los tres barras inclinadas para poder iniciar la documentación. No es necesario tener unas barras inclinadas de cierre, con las de inicio está más que bien, y la documentación se genera justo antes de iniciar una función o una clase o en definir una variable. ¿Listo? En este caso vamos a hacer que las descripciones sean corticas, es decir, en una oración, y que esté centrada en el usuario, es decir, que la persona que lo lea lo pueda entender y que con esa sola oración sea suficiente para identificar si de pronto lo que está buscando está dentro de esa función o puede saltarse a otra. ¿Listo? Importante, deben terminar en un punto todas como las descripciones que pongamos o los textos de explicación. ¿Para qué? Pues para que se vea mejor, para que se vea más profesional, más elegante. ¿Listo? El objetivo de la documentación es explicar lo que realmente el usuario
aún no sabe. O sea, deberíamos no caer en la redundancia. Por ejemplo, si una función se llama sumar, entonces pues no vamos a poner ahí que suma dos números, ¿no? O bueno, que suma los números, porque sería redundante, es más bien explicar lo que el usuario no sabe. Otro tip o otra cosa para tener presente es que en lo que son las clases, las funciones o los métodos, es importante que nuestras descripciones inicien con un verbo en tercera persona. ¿Listo? Como por ejemplo aquí en el código que tenemos aquí, inicia con identifica. Entonces así como que el usuario sabe realmente qué es lo que va a hacer. ¿Listo? Vamos a pasar entonces ahora a hacer el ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos el código del contador. Súper básico. Tenemos la función de incrementar el contador. Entonces aquí lo que podríamos hacer es iniciar la documentación, como ya dijimos, con 3 slash, ¿cierto? Damos un espacio y empezamos a escribir, pues, lo que vamos a documentar, ¿no? En este caso podemos, no sé, por ejemplo, lo que hace el incremento del contador, pues, básicamente es sumar a una variable, que en este caso se llama contador, en 1. Entonces, el usuario, en este momento, no sabe en cuánto va a aumentar. Entonces podríamos, por ejemplo, escribir aumenta en 1 la variable contador. Entonces, aquí ya hemos hecho como el primer paso. ¿Listo? ¿Cómo la podemos observar? Entonces, si me siguen, bajamos hasta la línea 62, donde tenemos la función que está haciendo el onPress, y si ponemos el mouse sobre ella, nos damos cuenta que ahí nos dice que va a aumentar en 1 la variable contador. ¿Listo? Importante aquí. Con esta frase, como ya mencionaba, el usuario puede definir si lo que está buscando está aquí o no. Entonces, si necesitamos más descripción, vamos a dar un enter, dejamos un espacio y en el siguiente sí escribimos. Ponemos aquí agregar más información, por ejemplo. ¿Esto qué va a hacer? Que se nos genere como un nuevo párrafo. ¿Listo? Ya cuando el usuario llegue aquí es porque definitivamente decidió que en esta función posiblemente está lo que estaba buscando. Si venimos, si venimos aquí, entonces vemos que nos hace como un salto de línea y nos genera una nueva línea de información. No olvidemos, que se me pasó aquí, poner el puntito para que se vea mejor. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces ahora tenemos una parte importante que son los comentarios. Los comentarios son sobre todo para el desarrollador. Estos no van a salir en la documentación, pero posiblemente nos sirvan para recordar algo, para tener algo presente ahí. Importante que el comentario, cuando se hace en una sola línea, se debe iniciar con las 2 barras inclinadas. Y cuando queremos hacer un comentario para información que tenemos en bloque, lo podemos hacer entonces con la barra inclinada y con el asterisco. Este sí debe tener un cierre, y el cierre es asterisco y barra inclinada. ¿Listo? Igual creo que este lo hemos usado nosotros pues en la vida de nuestro trabajo, ¿no? Casi siempre para poner ahí algún recordatorio o algo que debemos tener presente. Entonces podemos poner, este es un comentario. Y luego podemos poner este es... Rubier, ¿sí? Dime. Pregunta, ¿cuál es la diferencia o por qué utilizar 3 slash al inicio o 2 slash al inicio? Que veo que en la línea 37 hay 2 slash al inicio, pero en las de arriba hay 3. Sí. Si quieres... ok. Bueno, lo que pasa es que cuando iniciamos con 3 barras inclinadas, lo que estamos haciendo es decir que esto va a ser parte de la documentación. En este caso, las 2 barras inclinadas se utilizan solamente para comentarios. Los comentarios son cosas que no van a salir dentro de la documentación. ¿Listo? Clara, ¿resuelta la duda, Dubier? Sí, vale, muchas gracias. Dale. Entonces aquí lo vamos a poder observar mejor, ya que si venimos aquí,
Entonces, si te das cuenta, nos sale la misma documentación que teníamos antes y no nos registra los dos comentarios que pusimos. El comentario que es en una sola línea y el comentario que es en bloque. Vamos a seguir por aquí entonces. Ahora tenemos el uso de corchetes. Entonces, ¿para qué nos sirven los corchetes? Básicamente nos generan identificadores dentro del alcance. Es decir, que nos crea como un enlace, por ejemplo, si estamos haciendo referencia a una variable, a una función, a una clase, y así. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Y pues con los corchetes también se pueden acceder a propiedades o métodos dentro de las clases a través del punto, haciendo uso del punto. Vamos entonces. Me avisan si de pronto voy muy rápido, si de pronto le bajo un poquito, o si así está bien. ¿Listo? Ok. Por ejemplo, en este caso, habíamos puesto que el contador, o que aumenta en 1 la variable contador. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos entonces poner esta variable en... Vamos a ponerlo así. Entonces acá en vez de decirle que es contador, le vamos a poner que es la variable count. Esta que hace referencia, si yo le doy aquí, entonces me dice que es la variable counter que está definida en la línea 32. ¿Listo? Y en la documentación simplemente nos va a salir así. Pero entonces, si nosotros ya vamos dentro de la función como tal, entonces aquí podemos ver la documentación y aquí ya haciendo command y clic podemos ir a la referencia que está creando, que en este caso es la variable. ¿Listo? Y a ver, yo podría también entonces decirle que accediera a la misma variable, pero de esta manera. ¿Listo? Entonces le digo que esta es mi clase y que voy a acceder a ella a través del punto, que igual nos hace la referencia allá a la variable que está definida en la línea 32. Ok. Seguimos y entonces aquí vamos a la parte de agregar como trozos de código dentro de la documentación. A veces es importante y nos sirve mucho para poder dar ejemplo a los usuarios de cómo debería de pronto recibirse algún parámetro o de cómo debería devolver la información o demás. Entonces, dentro de esta parte podemos incluir código de diferentes lenguajes. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un ejemplo en HTML. Aquí se generan otros, incluso en CSS, y pues en el lenguaje de programación que nosotros estemos manejando, en nuestro caso, Dart. ¿Listo? Entonces podemos hacer un ejemplito aquí. Aquí vamos, aquí debajito. Entonces, para poner código o trozos de código, vamos a usar estos que creo que se llaman backticks, si no estoy mal, y ponemos el nombre del lenguaje de programación que vamos a usar. Aquí es importante que debemos como cerrar esa parte donde vamos a poner el código. Entonces podemos decirle, no sé, el ejemplo que estaba aquí, vamos a tener, por ejemplo, un string que va a ser, que se llame texto prueba y que va a ser igual a hola mundo, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a la documentación, aquí donde la podemos ver, entonces ven que no nos sale como si fuera solo texto, sino que le da un poco de formato como si fuera pues en el lenguaje que estamos trabajando o que queremos incluir. ¿Listo? Se me olvidó, se me pasó mencionarles aquí que en la parte de los corchetes nosotros también podemos, incluso aquí poder hacer referencia, por ejemplo, a algunos tipos de datos. Sí, dime, John. Sí, Aleja, una pregunta. ¿Cómo se hacen esas comillitas en el teclado? En mi caso, yo lo estoy haciendo simplemente oprimiendo el botón que está al lado de la P. No sé si en el caso de ustedes sea igual, pero pueden probarlo y si no, pues nos cuentan cómo las generan ahí. Entonces, es la tecla de poner tildes. Listo, la apretan varias veces y él la pone.
Esto para Windows. Yo estoy en Mac, ¿no? En Mac es netamente, en Mac es simplemente apretar esa tecla y ya. Bueno, entonces les decía que con los corchetes, ya que nos devolvimos un poquito, podemos hacer referencia también a tipos de variables o de pronto algunas clases, en nuestro caso de material o de lo que necesitemos. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo nosotros le damos aquí el command click, nos va a llevar a la documentación donde podemos ver pues a qué hace referencia el tipo string, ¿no? Por si lo llegamos a necesitar en algún caso. Listo, ahora va a la parte que se refiere más al formato de texto o cómo podemos poner diferente el texto. Tenemos dos opciones. Entonces, la primera que es poner cursivas y la segunda que es poner negritas. Como vemos en el ejemplo, entonces podemos usar un solo asterisco de inicio y de finalización. Podemos usarlo para una sola palabra o para una frase. Y también podemos usar el guión bajo al inicio y el guión bajo al final. Esto cuando vamos a ponerle como formato de cursiva al texto. Y en negrita, entonces se hace con doble asterisco al inicio, doble asterisco al final, o con doble guión bajo al inicio y doble guión bajo al final. Vamos a ver por aquí. Aquí en nuestro ejemplo, por ejemplo, a este aumenta, podemos ponerle un asterisco y un asterisco. Esto nos genera una cursiva. Vamos a verla aquí. Lo que hace es como ponerle un poquito inclinado. ¿Listo? Se ve un poquito diferente a lo demás del texto. Y aquí vamos a usar entonces, por ejemplo, esta que es para poner todo esto en negrita. Es doble guión bajo. Y aquí podemos ver que se pone un poco más, pues, en negrita, como más fuerte. Seguimos entonces con la parte de las listas. Dentro de la documentación podemos tener dos tipos de listas. Unas que son las desordenadas. En esta podemos tener hasta 3 niveles de profundidad o de sangría. Y las ordenadas, que en este sí es solo uno. ¿Ok? Entonces, para las desordenadas podemos definirlas con asteriscos, con el signo de más o con el signo de menos. Vamos a ver entonces aquí cómo lo podríamos implementar. Entonces vamos a poner lista desordenada. Y entonces si ponemos asterisco y opción, por ejemplo aquí. Opción 1. Aquí podemos usar el más para mirar cómo se ve. Opción 2 y el menos. Opción 3. ¿Sí? Opción 3. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se ve esta. En este caso, entonces podemos ver que aquí, independientemente de si usamos asterisco, si usamos más o menos, nos genera ahí como las viñeticas. No van relacionadas directamente al signo. Entonces aquí vemos que tenemos un solo nivel de sangría. Vamos entonces, para agregar un nivel de sangría, entonces lo único que tenemos que hacer es darle un tab. ¿Listo? Y aquí vamos a agregar otro, entonces ahí ya tenemos los 3 niveles de sangría. Y aquí les podemos diferenciar. Entonces en la primera nos sale puntito relleno, la otra puntito vacío y en la otra cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el ejemplo con lista ordenada. Para la lista ordenada, pues simplemente usamos los números consecutivos seguidos de un puntito y ya. Opción 2 y opción 3. Listo. Entonces aquí podemos verla. ¿Listo? Entonces hacemos scroll porque la documentación ya está un poco larguita y podemos ver entonces la lista ordenada de 1, 2, 3, opción 1, opción 2 y opción 3. Continuamos entonces con los enlaces. Dentro de la documentación podemos también agregar
diferentes tipos de enlaces. En este caso, el enlace directo, el enlace con un texto y con una URL, o por separado y con una referencia. Ya los vamos a ver un poco más. Es importante aclarar que entonces cada uno de estos enlaces debe iniciar con un asterisco para que se lea o se tome como un enlace. ¿Listo? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, aquí la página de Google. Ok. Ay, sorry. Aquí. Listo. Vamos a poner aquí enlaces. Y ponemos el primero, que entonces es de esta manera. Regálame un segundito y ya verifico aquí. Sí. El primero es de esta manera, entonces si lo vemos, tenemos un enlace aquí. Si lo intentamos abrir, pues nos va a pedir que lo abramos en el navegador. En este caso no queremos. Y vamos a explicar el siguiente. El otro ejercicio, entonces, es el de una sola línea. Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, Google. Este es el texto que nos va a salir para poder hacer enlace y que nos lleve allá la URL, ¿no? Y aquí en la misma línea vamos a poner la URL. ¿Listo? Entonces de esta manera nos debería salir aquí. Nos sale... Ay, espérenme. Ah, creo que no le puse los asteriscos. Ahí está bien. Y... Ah, ya. Este enlace va en paréntesis. ¿Listo? A ver, no. Tenemos que poner, entonces, entre corchetes el texto que queremos hacer como clic o el que va a tener el hipervínculo y seguido, sin ningún espacio, vamos a poner entre paréntesis la URL del sitio donde queremos ir. Entonces, si verificamos aquí, nos pide pues abrir, que no queremos. Y listo. Y vamos a revisar el último, que es por referencia. Entonces, recuerda, iniciamos con un asterisco. Vamos a poner aquí entre los corchetes el texto, que es Google con referencia, podemos ponerle. Y enseguida vamos a poner nuevamente en corchetes, pero entonces aquí vamos a ponerle enlace. Este enlace que es como la referencia al enlace. Entonces, ¿cómo definimos esa referencia? Podemos definirla inmediatamente debajo donde vamos a poner la URL o en cualquier otro sitio de la documentación. ¿Listo? Eso es más para que nos demos cuenta que no necesariamente debe ir abajo, sino que podemos tener un lugar donde vamos a definir todos los enlaces y los ponemos ahí. Entonces, ¿cómo hacemos la referencia? Entonces, para eso, lo que necesitamos es poner aquí. Aquí ya no vamos a iniciar con asterisco, entonces aquí ponemos enlace entre las llavecitas y luego de esto tenemos dos puntos y copiamos la URL que nosotros necesitamos. ¿Listo? Aquí podemos entonces ver, entonces ven que ya nos sale el texto que pusimos, que es Google con referencia, y que internamente está haciendo la referencia de nuestra palabra enlace con la definición de ese enlace, que es pues, nuestra URL de Google. Y entonces, bueno, aquí si vemos, entonces nos dice, si pongo el mouse por encimita, nos dice que entonces está haciendo referencia a la dirección de Google. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son los tres tipos de enlaces que podemos agregar a la documentación. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos agregar los títulos y los subtítulos. Tenemos 4 niveles. Aquí es importante aclarar que si nosotros llegamos a utilizar tantos tipos de subtítulos, entonces es porque algo seguramente no estamos haciendo bien dentro de esa función o dentro de esa clase que estamos creando, porque estamos teniendo que definir como muy a profundidad. Entonces seguramente esa función podría ser partícipe
o candidata para una refactorización y de pronto dividirla en más funciones pequeñitas o, bueno, refactorizarla. ¿Listo? Vamos a ver entonces el ejercicio. Vamos a seguir aquí debajito de este. Entonces, el primero es un numeral. A ver, no, ya, numeral. Y entonces ponemos título 1. Listo. Aquí, título 1. Entonces, aquí podemos ver, título 1 nos sale grandecito. Y entonces podemos hacer los otros ejemplos de una vez. Título 2. Vamos a hacerlos de una vez todos para que podamos ver la diferencia. Título 3. Y título 4. Entonces aquí podemos ver entonces, pues ya cada uno define como para qué o en qué momento quiere hacer uso de cada uno de ellos. Lo que les mencionaba, la idea no es usar pues todos porque si no algo estamos haciendo mal dentro de la documentación. Entonces máximo 2 o 3, máximo. Entonces, bueno, eso por la parte de los títulos y subtítulos. Luego tenemos aquí que dentro de la documentación también podemos insertar contenido HTML. No es recomendable, pero se recomienda usarlo solamente para casos particulares, que en este caso pues serían de pronto las tablas, pero en casos muy particulares. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo de cómo se vería una tabla. Yo tengo por aquí el ejercicio. Listo. Y entonces aquí tenemos ya una tabla pues básica de HTML, ¿no? Tenemos la etiqueta table, el TR, con cada uno de sus TDs y otro TR con sus TDs, ¿no? Y entonces si la vemos desde aquí, esto tiene sus limitantes, ¿no? Porque pues aquí nos muestra cómo es la tablita, pero pues no nos va como a tomar el tema de pronto estilos, que se vea bonito y así. Entonces digamos que como mencionaba, es para usos muy particulares, ya donde necesitamos de pronto agregar una tabla. No se recomienda usar demás contenido HTML porque, por ejemplo, los párrafos, pues no los necesitamos porque simplemente con escribir podemos hacer lo que en HTML podríamos hacer con un párrafo. O los títulos, las etiquetas de títulos, los H1, H2, pues para eso están estas que podemos usar acá, ¿no? Entonces, recomendable usarlos solamente para cuando necesitemos tablas. Listo, entonces no sé si de pronto hasta ahí tienen preguntas, dudas, inquietudes, si pudieron realizar el ejercicio con éxito conmigo o algo surgió. Ahora, igualmente hay que aclarar, como decíamos ahorita, fíjense realmente lo simple que es realizar una documentación a una clase, ¿cierto? Y fíjense, entonces, ya ustedes pueden escalar la importancia que tiene, sobre todo en esta época en las que hemos venido viendo en crear nuestros propios paquetes, crear nuestros propios elementos. Por ejemplo, últimamente hemos venido trabajando entre el equipo con el tema de las Google Sheets, ¿cierto? Y creamos nuestro propio servicio de Google Sheets. Entonces, todo eso, por ejemplo, se fue documentado y se puede verificar fácilmente dentro de la Pragma App que una función que sea de Google Service, cuando le pongamos el mouse encima, va a estar explicada, qué parámetros recibe, todo al respecto, ¿cierto? Esto nos da un gran paso a entender realmente la importancia que tiene documentar las diferentes clases y funciones y también lo fácil que es hacerlo, ¿cierto? Que no nos va a quitar mucho tiempo y que a partir de ahora, que ya sabemos cómo realizarlo, sea un requisito dentro de los diferentes ejercicios que realicemos en nuestro día a día dentro de la programación. Es algo que utilizan mucho los equipos, es algo que se ve mucho dentro de los clientes, ¿cierto? Entonces, por algo, todo este tema de aprenderlo, no solo en Flutter, sino que, como les digo, esto se puede hacer en cualquier
ambiente de programación, la importancia que tiene entonces frente al desarrollo en sí, ¿cierto? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud, comentario, sugerencia, feedback, transferencia a mi cuenta bancaria. John. Sí, bueno, primero que todo, felicitarlos, una exposición muy buena. Yo no tenía idea de eso, o sea que fue totalmente nuevo para mí, me pareció muy chévere. Y tengo una pregunta, se me hace alusión un poquito, por ejemplo, a los README que veo en algunos proyectos de GitHub. ¿Se puede hacer de esta manera, con este Sí. mismo anotación? Sí, realmente el lenguaje que utiliza el README es el mismo Markdown que utiliza la documentación. Entonces lo que aprendieron hoy tranquilamente lo pueden usar para escribir READMEs o viceversa, ¿cierto? Si ya saben escribir un README, pueden usar lo que saben de READMEs para hacer documentaciones de clases o funciones o incluso de métodos estáticos, sea una variable o lo que sea. Así que miren que esto da un paso bastante grande. Si bien hubo cositas que se escapan dentro del ámbito de la documentación de programación, como por ejemplo el tema de imágenes, que no es tan necesario hacerlo dentro de una documentación de una función. Digamos que ya serían cositas a detallar y ojalá a aprender más adelante para empezar a subir también imágenes a los diferentes frameworks. Camilo. Hola, tengo una duda y Sí. es que sé que en Java uno puede generar como documentos utilizando la documentación, pues. Pero es los Java Docs, si no estoy mal, no me acuerdo cómo se hace, pero como que eso uno lo puede imprimir o descargar en PDF o pues como que exportar. Sí. Es algo pues genial, ¿no? Uno lo puede hacer también aquí. Exacto, sí. Yo creo que eso es algo más que global en los diferentes lenguajes. No sé si en todo se permitirá, pero dar o proveer diferentes paquetes, o incluso dentro del mismo Visual Studio se manejan varias extensiones que nos ayudan mucho con este tema de exportar documentación o incluso generar la documentación. Pero digamos que nos parece importante más que enseñarles cómo buscar un generador automático de documentación, el hecho de personalizarlo más claramente, porque más que una máquina somos nosotros los desarrolladores los que entendemos y sabemos también qué comunicarle al usuario de nuestra función, nuestra clase o servicio, ¿cierto? Pero sí, digamos que se cuentan con esas herramientas y creo que va a ser muy positivo en otros espacios, entonces buscar la manera de ponerlos en práctica. William, adelante. Gracias. No, primero también felicitarlos, muy concreta la expo, muy, muy chévere. Y quería mencionar, por ejemplo, yo antes había usado como unas páginas que funcionaban, pues, digamos, me ayudaban también como a documentar, alguna vez lo usé, pero veo que pues, realmente la explicación estuvo muy chévere, muy, muy directa y eso me gustó mucho. Y, bueno, y quería comentarles, por ejemplo, algo que me pasó a mí fue que yo quise comentar una clase, ¿sí? Y no me salía la documentación así como Aleja nos estaba mostrando y era que literalmente no era documentar como en la declaración de la clase, sino más bien de documentar el constructor. Constructor, claro, si miramos, pues pues donde yo realmente voy a mirar es la instancia que está creando cuando llamo en el constructor, ¿no? Entonces, pues de pronto les dejo ese tip por si de pronto a alguien le pasa que intente documentar una clase y realmente toca documentar el constructor. Muchísimas gracias, William. Esas son cositas que hay que tener en cuenta. Igualmente que se me escapó la paloma de algo que decir con respecto a eso. Pero sí, creo que precisamente Aleja tuvo la experiencia de manejar ese tipo de cosas dentro de la documentación que se hizo con respecto a la Google Sheet. Y pues esas son cosas que la idea es que día a día empecemos a ir aplicando. Es algo que se usa mucho dentro de los equipos de trabajo porque precisamente a veces trabajamos, por ejemplo, en nuestro caso, venimos trabajando en módulos diferentes para la Pragma App, ¿cierto? Hay un equipo que está trabajando para la emisora, otro equipo que está trabajando para el login. Entonces, si se fijan, realmente no necesariamente tenemos que tener una comunicación directa, aunque somos un gran equipo y muy unidos, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, con el mero hecho de que se documente cada aspecto de la aplicación,
permite entonces que entre los diferentes equipos que nos comunicamos, por ejemplo, el servicio de Login o el servicio de Google Sheets, haya esa generación pues como de entendimiento, ¿cierto? Así que bueno, la idea es que lo empecemos a utilizar como una buena práctica. Esa otra cosa antes de darle la palabra a Camilo. Hablando de buenas prácticas, si bien aprendimos sobre comentarios, ojo, no se pueden hacer comentarios sobre cualquier cosa, ¿cierto? Tener comentarios que no tienen información relevante, que no son importantes dentro de la aplicación, automáticamente forman una mala práctica en el código, ¿sí? Está muy mal visto y pues básicamente empieza un poquito a desordenar el desarrollo. Por otro lado, también podemos hacer to-dos, que yo creo que esto ya más de uno sí lo ha hecho, y esto muchas veces genera deudas técnicas si no se realizan las correcciones a tiempo, ¿cierto? Entonces es muy importante que también cuando vayamos a hacer uso de comentarios, sepamos que se hace con una razón justificada. Ahora sí, Camilo, adelante. Habría escuchado del tío Bob que la mejor documentación posible son los mismos tests. Querría escuchar su opinión acerca de ello, porque cuando uno hace, por ejemplo, test-driven development, la idea es que todo esté, digamos, documentado, entre comillas, a través de los tests, ya que son los tests los que te dicen todas las formas en las que una función funciona y puede ser llamada. Entonces, además, Dart tiene algo que es una ventaja por encima de otros lenguajes de programación, y es que los nombres de las funciones son como libres, ya que son entre comillas, son strings, son cadenas de texto tan personalizables como uno quisiera. A ver, respondo, Camilo. Si bien, claro, el tío Bob creo que tiene mucha razón con respecto a eso, en parte, ¿cierto? Recuerden que no debemos siempre quedarnos con esas reglas tan específicas que se manejan mucho en todos estos temas de este estilo, pero es verdad que, por ejemplo, en el método de TDD es algo que se ve mucho, ¿cierto? Cuando empezamos a desarrollar testing, el mismo testing nos va diciendo cómo es que debemos implementar la función. Entonces yo creo que cuando manejamos sistemas de TDD, claro, el testing es una parte fundamental de la documentación de una función dentro de Clover. Pero ¿qué pasa? Supongamos que yo hago un paquete, ¿cierto? Mi paquete básicamente crea una card que tiene una imagen, un texto, muy bonito él, ¿cierto? Y yo tengo un test widget que verifica que toda la información se ubique correctamente y no genere overflows y demás. Ahora bien, tú necesitas usar ese paquete. Entonces, yo no estoy esperando que tú como desarrollador, como usuario que va a utilizar mi sistema, vaya a buscar los testing que yo hice para poder implementar la CAR, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra realmente el tema de la documentación y su importancia. ¿Vos qué vas a buscar? A ver, ¿qué recibe esta CAR? ¿Qué tipo de datos recibe cada uno de los parámetros para poder implementarlo? Entonces, realmente el testing, claro, tiene mucho sentido de que sirva como una documentación para el desarrollo de los sistemas en general, pero realmente no es una regla que se pueda aplicar de cara hacia el usuario, ¿cierto? Es más de cara hacia nosotros como desarrolladores cuando manejamos sistemas TDD. Entonces, por lo tanto, esa sería la gran diferencia, ¿sí? Excelente. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud, comentario, feedback. Equipo, muchísimas gracias, Dol, muchísimas gracias, Alejandra, a todos los demás, un excelente y muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.